Hey, bienvenido, soy Agustín Medina y este soy yo creando y escalando un negocio de $1 millón con mi agencia de inteligencia artificial y compartiéndolo absolutamente todo a diario en público. En estas sesiones de Daily Updates las componemos de tres partes muy diferenciadas, donde principalmente empezamos respondiendo a vuestras dudas, después pasamos con métricas y evolución de mis diferentes canales de adquisición y redes sociales y por último pasamos a estrategias clave y brainstorming de estrategias que yo mismo estoy aplicando actualmente. Así que vamos directamente con las dudas que nos habéis dejado en el día de hoy y vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, lo primero que vemos es que por aquí nos pregunta de Real TikTokero que está en Ailing VIP acerca de la extracción de leads. Tanto en Apollo como en Apify que enseñaste no me dan resultados en el nicho en específico en el que estás trabajando, que en este caso son veterinarias. ¿Y cómo deberías hacer el escapeo para ese público específico para poder empezar con el cold email? Vale, vamos a responder esto y vamos a tratar de englobar esta pregunta desde el punto de vista de el por qué escoger un nicho en particular, qué características debe de tener este y cómo debemos de acomodarlo todo para que nos dé los mejores resultados desde un inicio. Cuando nosotros escogemos un nicho, lo hacemos principalmente basándonos, uno, en nuestra experiencia en este nicho, es decir, esto lo que va a dar como resultado es qué podemos resolucionarle nosotros de forma eficiente gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, un nicho en particular, a la hora de seleccionarlo, la experiencia formaría uno de los pilares fundamentales. El segundo punto sería el nivel de digitalización de ese nicho en particular, si tiene una digitalización suficiente como para considerar la implementación de nuestros sistemas. El otro punto a considerar sería qué métricas podemos impactar dentro de esos negocios, es decir, que tengan KPIs medibles y que observen constantemente. Las veterinarias serían buenas porque hay ciertos tratamientos con ciertas recurrencias que podemos hacer recordatorios a través de WhatsApp, por ejemplo. De hecho, mira, el otro día a mi gato bueno, lo desparasitamos hace unos 3 4 meses aproximadamente y me llegó un mensaje automático que me decía que el blanquillo, el nombre de mi gato, estaba expuesto porque no lo habíamos desparasitado ya que había pasado el tiempo de protección de este tratamiento, ¿no? Lo que me pareció muy curioso y me hizo volver a contactar. Entonces, este nicho en particular vemos que cumple con, de momento, estas características, ¿no? Y suponiendo que tienes experiencia en este nicho. Pero ¿qué ocurre? Que esta triada de aquí, ¿vale? Esta triada de aquí, junto con otras variables como el ticket, el porcentaje de beneficios que tenga ese negocio en particular para que pueda pagar tickets altos y tal, también debemos de considerar algo a la hora de lanzarnos inicialmente al mercado a validar ese nicho. Y es la cantidad de leads, la cantidad de clientes potenciales que podemos extraer de una forma sencilla, ¿vale? Que en realidad no serían leads, serían bases de datos de contactos, porque no son clientes que nos han contactado inicialmente a nosotros, para poder hacer esa prospección de forma masiva a través de diferentes canales de adquisición como cold email. ¿Y por qué digo esto? Porque lógicamente cuando estamos buscando en bases de datos como son Apollo, como es Apify a través de Apollo nuevamente, como es todo este tipo de bases de datos, lo que vemos es que este tipo de nichos donde hay una concreción en cuanto a que son negocios locales, que no tienen tantísima actividad online, que no están expuestos en bases de datos y que normalmente la persona que toma la acción de compra dentro de este negocio suele ser alguien súper específico, como es el CEO, la complejidad a la hora de utilizar filtros y que nos den una cantidad razonable de leads, en torno a 1.000 o 2.000, para poder iniciar una campaña satisfactoria a través de cold email, es muy, muy baja. Entonces, esto sería un criterio de evaluación que no cumpliríamos con las clínicas veterinarias, como bien comentas, porque no te aparece la suficiente cantidad de leads como para iniciar esas campañas masivas utilizando este método que, como hemos comentado tantas veces, es muy bueno en las fases iniciales, compaginándolo con otros canales de adquisición, básicamente porque tiene una relación bestial entre cantidad de tiempo invertido, es decir, es muy escalable, apenas no tenemos que invertir tiempo en prospectar y podemos hacerlo tanto en 1.000 contactos como en 10.000 con prácticamente el mismo esfuerzo. Por otro lado, tenemos la ventaja de que no tenemos exposición emocional, por lo tanto, la adherencia en el largo plazo es muy, muy buena, ya que esa sensación de rechazo y esa confrontación al no por parte del cliente no la asumimos tan constantemente. Y en definitiva, tenemos todas esas características que hacen que este método, como catalizador hacia
digamos que tener nuestra agencia establecida sea uno de los preferidos y para mí el mejor en este momento. Entonces, yo directamente este nicho de aquí de las veterinarias lo desestimaría, ¿vale? Y en caso de que tú creas que tiene mucho potencial, porque has detectado que hay una demanda, la has validado y crees que puede haber un potencial muy elevado, pese a que la cantidad de contactos que puedas hacer sea muy reducida, lo que tienes que hacer es cambiar los medios que vas a utilizar para contactar con esos clientes potenciales. Básicamente, puedes scrapear correos electrónicos a través de Google Maps, pero con Google Maps lo que vas a conseguir son correos electrónicos del tipo info arroba tal. Y esos correos electrónicos normalmente suelen ser abiertos y leídos por la persona que está en recepción, ¿vale? Que normalmente no suele ser el decisor y que se suele quedar ahí. Bien. Entonces, si quieres contactar con este tipo de negocios, lo ideal es que lo hagas a través de WhatsApp, a través de redes sociales y que lo hagas a través de cold calling, que llames directamente al negocio con un speech bien argumentado y que le propongas la solución a ver si suena la flauta. ¿Qué ocurre? Nuevamente, que estos métodos no son tan escalables, ¿vale? Y que la relación entre esfuerzo y recompensa está algo más baja, digamos. Entonces, lo que habría que observar es que si aplicando esos métodos alternativos obtienes una tasa de respuesta elevada y una conversión a reunión lo suficientemente razonable como para seguir prospectando en ese nicho, entonces sí que tienes que valorar que tus esfuerzos son lo suficientemente, digamos que, merecedores de seguir haciéndolos. Si no, directamente cambiar el nicho, trabajar en otro nicho que te pueda permitir escalar en esas fases iniciales y después ya hablaríamos de entrar en nichos con mayor dificultad, ¿no? Como serían estos de aquí. Mayor dificultad en cuanto a la prospección. ¿Qué ventaja tienen estos nichos locales en los cuales es complicado también contactar a través de este tipo de canales de adquisición y de prospección masivos, como el cold calling y cold email, perdona? Pues básicamente que suelen ser negocios o nichos que no suelen estar tan saturados y no suelen estar tan prospectados. Entonces, la ventaja que tenemos es que, como comentábamos, el porcentaje de conversión a reunión, si tenemos un buen speech de ventas y un buen producto, es bastante probable que sea bastante alto y que sea un nicho océano azul, ¿vale? Que nadie haya entrado y que tengamos ahí una cantidad de posibilidades y una cantidad de oportunidades bestialmente alta. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto y que cuando estamos trabajando inicialmente, sobre todo en este tipo de nichos, y que no tenemos un portfolio, que no tenemos, digamos, unos casos de éxito, todo este tipo de cosas tan necesarias a la hora de cerrar las ventas, que no nos enfoquemos tanto en cerrar un cliente en específico, de un tipo en específico, ¿no? Sino más bien conseguir ese caso de éxito. Cuando tienes ese caso de éxito, todo lo demás, el marketing, lo que hemos comentado mil veces de los círculos virtuosos y todo este tipo de cosas, te van a funcionar mucho mejor. Entonces, yo lo que haría es que, y lo que os diría siempre, es que no os enamoréis del nicho. El nicho no lo elegís vosotros, el nicho os elige a vosotros. Bien. El nicho que mejor funciona es el que mejor funciona, ¿vale? No hay más. Es decir, no hay un nicho del que tengamos que enamorarnos, no hay un nicho que sea perfecto, simplemente hay nichos que funcionan, que responden en base a ciertas estrategias y nichos que no funcionan en base a ciertas estrategias. Entonces, lo más importante es que pivotemos, ¿vale? Probamos A funciona, sí o no, no, vale, pasamos a B. Y así, de forma consecutiva, sin enamorarnos de ideas, sin enamorarnos de nichos y sin enamorarnos de nada. Porque el mercado no premia el romanticismo, el mercado lo que premia es la acción y la búsqueda del resultado. Entonces, en este tipo de nichos, o cambias la estrategia de prospección y validas, en este caso, que la tasa de respuesta sea lo suficientemente alta como para que la relación entre esfuerzo y recompensa sea merecedora de tu esfuerzo en el largo plazo, o por el contrario, cambias de nicho y utilizas siempre como criterio de evaluación que haya suficientes leads en bases de datos como para hacer contactos masivos. Gabriel Muria, para Agustín, retomando lo que comentas en tus vídeos, sobre delegar proyectos de N8 en Make, me postulo para apoyarte. Muchas gracias. Gabriel, lo tengo en cuenta. No soy aprendiz. De hecho, cuando abriste la convocatoria para Land Automations, ya te había enviado mi vídeo demostrando cómo automatizar toda la gestión de mi negocio de ventas de cuentas de streaming, manejando desde la base de datos de cliente hasta recordatorios automáticos de cobro. Ahora mismo no lo recuerdo, pero ahora lo revisaré. A ver si te veo por ahí. Para ser 100% transparente, ahorita estoy en Estados Unidos, aunque regreso a Venezuela. Mi meta es hacer equipo contigo desde allá, sacando adelante proyectos que a ti no tengas tiempo de atender con calidad y buen ritmo. Sería un ganar-ganar total porque además en la parte técnica ya me muevo en contactos aquí en USA. Como presidente de la Academia de Realtos y agente también tengo contacto en Venezuela, tengo la experiencia.
Gabriel, si te soy sincero, ahora mismo nuestro mayor problema no es la cantidad de clientes ni la cantidad de proyectos que podemos asumir, sino la, digamos que, postura que estoy optando estratégicamente en el largo plazo. Como he comentado mil veces, ahora mismo en cuanto a agencia, mi intención es solo escoger proyectos que a mí me estimulen cognitivamente, que me estimulen personalmente y que me permitan crear esa base económica estable, como la que tenemos ahora, para poder seguir enfocándome en la parte educativa, que es la que más me estimula, la parte de transformación hacia las personas. Entonces, tengo una cantidad de leads, tengo una cantidad de proyectos, tengo una cantidad de personas que es que ahora mismo no puedo asumir. Valoro mucho que lo postules así, pero ahora mismo no estamos abiertos para eso. Aún así, gracias y lo tengo en cuenta para el futuro. Joseph, muchas gracias a ti. Mil gracias, Agustín. Es más o menos como yo lo veo. Es complicado gestionar la venta dentro de la empresa. Lo paradójico de la situación es que posiblemente yo no pueda vender esa automatización, por lo comentado, pero si tenga que decidir comprar esa automatización, es curioso eso. Ya que es parte de mi función. De momento sigo trabajando en ella. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Ya nos cuentas qué tal la automatización. Buenas, Agustín. No domino mucho la parte a través de APIs, aunque no he tenido ningún cliente que me pida conectarme a su programa o alguna web en específico que me gustaría dominar toda esa parte. ¿Alguna recomendación? ¿Sueles usar mucho APIs para conectarte a software de las empresas o de terceros? Muchas gracias. Un saludo. Vale, Gamiz, perdona. Esto de las APIs suele ser una de las mayores dudas, sobre todo cuando estamos hablando de APIs hiperespecíficas, de softwares CRMs y programas muy específicos del cliente, ¿no? Que no son SaaS a gran escala, donde normalmente la documentación suele estar expuesta en Internet y que podemos tener acceso a ella de una forma muy sencilla para mirar de implementarlo en nuestras soluciones de N8N. Y el problema que tiene esto, o más bien el reto, no me gusta entenderlo como un problema, es que tenemos que hacer una consulta previa a digamos que el diseñador del SaaS, a la empresa de software que se dedica a diseñar ese programa para ese cliente, y hacerle una serie de preguntas técnicas para validar si es posible implementarlo junto con nuestro sistema. Bien, si no, si vemos que esto no es necesario, es decir, que está expuesto en su portal web y que tenemos acceso abierto a esta API, simplemente leemos la documentación bajo demanda y hacemos prueba y error hasta encontrar la función que nosotros necesitamos y que resuelve nuestro problema. Yo lo que te diría es que no te enfoques tanto en pensar en APIs futuras, integraciones futuras y todo este tipo de cosas. Lo que te diría es que vayas resolviendo los problemas mediante te los vayas encontrando. Si un cliente te pide integrarte con un CRM como o High Level, como yo que sé, HubSpot o todo este tipo de CRMs que hay actualmente, cuando llegue el momento de que te tengas que conectar a ellos, estudiarte la API, mirarte la documentación, prontear 200.000 veces, hablar con un técnico que sepa más que tú y todo este tipo de cosas, lo que te diría es que en ese momento sí que tiene sentido que te dediques a aprender acerca de eso, ¿vale? Y que te enfoques en eso. Si es un momento en el que tú no tienes esa necesidad, de momento no lo observes como algo inmediato y simplemente ignóralo, ¿vale? Cuando llegue el momento ya lo solucionarás. Yo lo que hago es eso, o sea, cuando llega el momento, miro la documentación, me enfrento a ella, me peleo 200.000 veces hasta que encuentro la solución necesaria, ¿vale? Para mi aplicación en particular. Gabriel Muria, hola Agustín, ¿podrías explicar cómo haces el drop service paso a paso enfocado en la agencia? ¿Cómo delego los servicios y dónde consigues a las personas para delegarles? Vale, Gabriel, me gustaría dedicarle un vídeo completo a esto del drop service, ya que es un tema muy, 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 muy interesante. Y básicamente el drop service consiste en que nosotros, cualquier tipo de servicio, así como un producto con el dropshipping, cuando hacemos dropshipping, compramos el producto y lo vendemos a un precio superior, encargándonos de toda la cadena de distribución y satisfacción del cliente, con el drop service lo que hacemos es conseguir un cliente que requiera de ese servicio en particular, en este caso una automatización con IA, ¿vale? Y a ese cliente que tiene una necesidad en particular, lo conectamos con un freelancer que pueda resolver esa necesidad en particular, siempre con la supervisión y orquestación de nuestra parte, ¿vale? Y estaríamos actuando como agencia cuya única funcionalidad y cuyo único enfoque principal es la de obtener la mayor cantidad de clientes que te sean posibles. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué desventajas tiene esto? ¿Y cómo enfocarlo? Básicamente, la ventaja principal es que tu infraestructura va a ser mínima, es decir, tus costes fijos son prácticamente cero, porque vas a tener que invertir solo y exclusivamente en la adquisición. Y solo y exclusivamente si consigues un proyecto, vas a pagar a un freelancer,
pero siempre y cuando tú tengas proyectos. Si no tienes proyectos, no vas a aumentar la infraestructura y no vas a tener costes fijos. Esa es una ventaja muy, muy buena. Desventajas. La desventaja principal es que para poder iniciar este modelo de negocio tienes que contar con una experiencia mínima, ¿vale? No te digo que sea extremadamente elevada esa experiencia, pero sí que tiene que ser considerablemente suficiente como para que a la hora de delegar esos proyectos tú tengas los conocimientos necesarios para evaluar tanto la calidad del freelancer como que los precios, cotizaciones y tiempos que te esté dando sean los, digamos que correctos en base a esas circunstancias. Si tú no tienes experiencia técnica, no vas a poder evaluarlo y por lo tanto lo más probable es que te engañen y que te salga mal, ¿vale? Entonces, ¿qué más te diría? Otra ventaja, la principal ventaja es que si tú te enfocas en una única función, que es conseguir clientes, por la hiperespecialización, ¿no? Que se da en el capitalismo y en todas las economías hiperespecializadas, donde cada uno cumple una función muy específica y es súper bueno en ella, ¿vale? Lo que te va a ofrecer o lo que te va a dar esa especialización es que vas a ser extremadamente eficiente en esa función de conseguir clientes, de marketing, de prospección, de ventas, y eso va a hacer que esa especificidad puede hacer que tu flujo de clientes sea muy superior al de tu competencia, ¿vale? Porque tu competencia no solo tiene que estar enfocada en la adquisición, sino que tiene que también estar enfocada en la gestión, en el desarrollo y todo este tipo de cosas. Entonces, es un modelo de negocio muy bueno. Es un modelo de negocio que tiene muchísimo potencial, ¿vale? Yo lo recomiendo a la mayoría de personas que se están iniciando y que tienen conocimientos técnicos suficientes y que sobre todo sabes de ventas, ¿vale? Que es lo más importante, es la habilidad al final más importante. ¿Y dónde encuentras a los técnicos? Pues los técnicos, eso es la parte más complicada, digamos que es el arte de todo esto. El arte y la ecuación del drop service es adquirir clientes, que eso es relativamente sencillo si sabes de ventas. Por otro lado, conseguir en esta ecuación freelancers confiables para que te permita desarrollar esa cantidad de soluciones que tú estás vendiendo. Y esto te va a dar como resultado ganancias económicas delegando este proyecto con un porcentaje fijo y te quedando tú con un porcentaje de la gestión, ¿no? Puede ser un 20 o un 30%. Entonces, lo más importante dentro de esta cadena siempre es la calidad de los freelancers que tengas, la calidad de los colaboradores que tengas, porque eso va a determinar la satisfacción del cliente, lógicamente, y lo que puedas escalar estos proyectos, ¿vale? Porque si tienes a alguien muy bueno, por ejemplo, ya puedes ponerlo como jefe de proyectos, que a la vez delegue otros proyectos y te va a hacer escalar muchísimo y muy rápido. ¿Dónde los consigues? Pues muy complicado, la verdad. Ahora mismo yo lo miraría a través de Workana, prueba y error, me iría a comunidades. Yo tengo una base de datos personal, ¿vale? Que la utilizo en casos de donde necesito una mano externa, ¿no? En un momento determinado, bajo un pico de trabajo. Comunidades, postulaciones de trabajo. Puedes optar por formarlo tú mismo, porque el problema que hay actualmente es que no hay gente formada en este ámbito y que tienes que apostar por talento que tú vayas a invertir mínimamente en él para que después te dé los resultados que tú buscas, ¿vale? Y que después no se te vaya y todo este tipo de cosas. Entonces yo iría a plataformas y me pondría a buscar, o sea, te tienes que convertir en un cazatalentos. Y ya con Diego, hola Agustín, hoy tuve una llamada de ventas con el cliente que me decía que estaba viendo varias opciones. Un cliente que te dijo que estaba viendo varias opciones me nombró que era un SaaS bastante popular llamado Zolotium, que tienen como marca blanca en Go High Level y hacen agentes desde ahí. Los precios son bastante accesibles. Yo utilizo bastante Go High Level y los agentes dentro de la plataforma están bastante avanzados. Mi pregunta es cómo vender caro sabiendo perfectamente a este cliente esta solución de Go High Level le vendría bien a él. Y además, ¿cómo encaran las reuniones cuando te dicen que están viendo otras opciones y, por ejemplo, te dicen que manden la info por PDF? Vale. O sea, te refieres que el cliente ya está utilizando otro software de gestión, que es Tolotium, y que tú estás vendiéndole Go High Level. Aunque, aunque sabes que probablemente Go High Level no sea lo ideal para él, ¿no? Para implementarlo dentro de su ecosistema. Yo lo que te diría que en este caso no te enfoques tanto en vender caro, ¿vale? Enfócate en solucionar de forma óptima y consecuentemente vas a poder cobrar caro. Si tú ya sientes que cobrar caro es la premisa en esta ecuación, entonces es bastante probable que no puedas cobrar caro. Pero como hemos dicho mil veces, cobrar caro no es un resultado, o sea, no es el fin, ¿vale? Es, más bien es el medio, el cobrar caro y la consecuencia. Si nosotros solucionamos problemas grandes,
Si solucionamos problemas de forma óptima, cobramos caro. Es una ecuación que está muy clara. Si nosotros no solucionamos problemas de forma óptima y pensamos en cobrar caro desde el inicio, lo que va a ocurrir es que no vamos a cerrar esos tratos. Ten en cuenta eso, es muy importante eso, en las ventas, en la consultoría sobre todo, ¿vale? Em, Tenemos que pensar en el dar y recibir también en estos modelos de negocio. Cuando hablamos de consultores, cuando hablamos de agencias de IA, es muy importante nuestra relación con el cliente, nuestra reputación a largo plazo, los tratos, dar, ceder, recibir. Piensa que muchas veces vas a tener que ceder ante muchas negociaciones con el cliente, que a lo mejor vas a querer cobrar súper caro desde el inicio, pero estás viendo a lo mejor que esta solución no es la ideal, ¿no? Entonces le dices, oye, mira, quiero trabajar contigo en el largo plazo. Tengo voluntad de trabajar contigo, tengo ganas de trabajar contigo. La verdad que hemos visto que sois un cliente con mucho potencial y es por ello que vamos a haceros un pequeño descuento, ¿vale? Por ser un cliente nuevo. O sea, no lo des como regalo, eso sobre todo muy importante. Siempre di que es porque eres un cliente nuevo y que queréis trabajar a largo plazo. Entonces, te vamos a hacer un descuento, vamos a ver si hay voluntad de trabajar y queremos trabajar con vosotros. Tenemos ganas de hacerlo bien. Entonces, en la siguiente, o sea, si tú has entrado con ese cliente que tiene potencial, le vas a poder cobrar mucho más caro porque ya tiene confianza en ti, ya tiene la certeza y ya sabe que se lo vas a hacer mucho mejor. Entonces ya trabajaría con los lifetime values y con los upsells, ¿vale? Pero vender caro, no lo pongas como una premisa, ¿vale? Es una consecuencia. Y además, cómo caras las reuniones cuando están viendo otras opciones y, por ejemplo, te dice que le mandes info por PDF. Vale, esto es muy importante. Cuando te dicen que están viendo otras opciones, el 99% de las veces es mentira, ¿vale? Yo eso lo hago y de hecho os recomiendo que lo hagáis a todos vosotros. Si vais a una reunión para contratar un servicio, siempre decid que estáis evaluando otras opciones. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando decís eso, cuando comunicáis eso, ya os ponéis automáticamente en la posición dominante porque tenéis alternativas. Es lo que hemos dicho mil veces. Fijaos que las personas, digamos que más ligan, ¿no? Que más consiguen pareja de forma fácil, son aquellos que tienen más alternativas, precisamente porque tienen esa abundancia. Entonces, normalmente suelen jugar muchísimo los clientes con esto, ¿vale? Básicamente para ver hasta dónde te bajas tú los pantalones y eres capaz digamos que, reducir ese precio. Entonces, yo, cuando te digan esto de que están viendo otras opciones, no lo escucharía directamente, ¿vale? Simplemente, pues vale. Y cuando te dicen que les mandes info por PDF, es muy importante que nunca se quede abierto. O sea, eso de la info por PDF, nada. O sea, info por PDF y siguiente reunión. Info por PDF y pactamos un día en el que nos vemos. Info por PDF y siguientes pasos. Porque si le pasas info por PDF por correo electrónico, no abres una segunda reunión, no hacéis nada, entonces eso se va a quedar abierto y eso no se va a cerrar. Entonces yo lo que le diría es, ¿qué te parece si en vez de enviarte la info por PDF, tenemos una pequeña reunión donde te enseño lo que tengo preparado para ti en ese PDF y lo vemos aquí en directo juntos? ¿Vale? Eso sería lo que yo haría. Vale, Antoni. Hola, Agustín. La duda de hoy viene motivada por el miedo. La verdad es que no para de oírse la burbuja de la IA. Inversores como Ray Dalio así lo afirman. Algunos hablan de que las soluciones de IA no están funcionando tan bien como se prometen y que muchas empresas empiezan a desconfiar de la IA y las automatizaciones. ¿Esto es cierto? ¿Existe un riesgo real de que la automatización se vea seriamente perjudicada en los próximos años? Un saludo y gracias por tu trabajo. Muy bien, muy buena pregunta esta. Lo primero que tenemos que entender es que una burbuja no deja de ser una cotización, digamos que, o sea, una cotización de un mercado determinado basado en las expectativas futuras y que normalmente son superiores a la funcionalidad real que tiene esta en la actualidad. Por ejemplo, en la burbuja de los años 2000, de las .com, lo que estaba ocurriendo es que se estaba cotizando el mercado de Internet, de los .coms, en base a las expectativas futuras que tendría ese mercado. Es decir, estaba valorado en base al valor actual, real que tiene actualmente. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que se está valorando en base a las expectativas, lógicamente. Esto provoca que, lógicamente, exista una sobreexpectación y unas expectativas que muchas veces no se tienen por qué adecuar con la realidad. Bien, eso provoca, lógicamente, que a nivel de mercado, que es una cosa, exista una posible burbuja, ¿vale? Que eso es difícil de afirmar, pero es posible. ¿Vale? De hecho, es bastante probable. Pero cuando analizamos mercados en general, hay dos tipos o dos formas de analizar los mercados. El análisis técnico, ¿vale? Que se basa en analizar
estadísticamente el comportamiento de los mercados a través de gráficas, tendencias y comportamientos matemáticos, ¿vale? Análisis, sí, no he escrito bien, lo he escrito mal. Y después está el análisis fundamental, ¿vale? Que el análisis fundamental no se basa en las especulaciones numéricas basadas en estadísticas, sino que se basa en los fundamentos tecnológicos, la potencialidad que tiene esta tecnología en un futuro y en qué está aportando eso fundamentalmente. Y es aquí donde la inteligencia artificial a nivel fundamental es extremadamente, digamos que, o se observa de forma extremadamente clara que no es una burbuja, que realmente es una revolución que tiene el valor y el nivel de expectación que se merece. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros, si estamos solucionando problemas reales con la automatización, si estamos observando que la productividad en las empresas se ha mejorado en muchos casos en un 30%, si estamos observando que en mi propia agencia de inteligencia artificial actualmente podemos prescindir de 3, 4 puestos de trabajo y que han desaparecido 3, 4 puestos de trabajo, como puede ser el copywriter, como puede ser el miniaturero, como puede ser el que hacía la documentación técnica, y esto es empirismo, lo digo yo, ¿vale? Como empresario, lo que estamos viendo es que es una realidad inminente, actual, y que no va a hacer más que crecer en los próximos años. ¿Bien? Y esto es una certeza. Ahora bien, y de hecho se ha observado y grandes medios con mucho renombre en cuanto a análisis económico en el largo plazo están proyectando el crecimiento económico de la inteligencia artificial, el mercado de la inteligencia artificial, en unos porcentajes muy, muy altos, ¿vale? Del 40-30% hasta el 2030 como mínimo. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial podemos hablar de muchísimas cosas. Podemos hablar de las GPUs, ¿vale? Del hardware, que esto puede hacer que la cotización de la inteligencia artificial suba muchísimo. Podemos hablar de empresas como OpenAI, podemos hablar de empresas como Anthropic y todas estas, que esos son otro tipo de ámbitos, ¿vale? Porque estamos hablando del ámbito de la tecnología en sí. Después, en el ámbito de la conexión de la tecnología, es decir, cómo conectamos esa tecnología con la realidad y le damos utilidad, qué es lo que hacemos con la automatización, es otro ámbito totalmente distinto. Entonces, mm, respondiendo a la pregunta de que las empresas actualmente están viendo que las automatizaciones no resuelven tanto y que empiezan a desconfiar de la inteligencia artificial, es probable, ¿vale? Pero no es probable por el motivo que nosotros creemos, no es probable porque la tecnología sea mala per se. Es probable, y seguramente sucede, y estamos viendo que sucede en pequeña escala, aún no sé el impacto que tendrá a nivel macro, básicamente porque las empresas actualmente están siendo víctimas de aquellos vendehumos o aquellas personas con un posicionamiento hacia la venta agresiva desde la promesa, digamos que inflada con sobreexpectación acerca de lo que es capaz de hacer esta tecnología, y esto está provocando que las expectativas del mercado, el nivel de realismo del mercado, se esté estabilizando y que estemos entrando en una fase donde cada vez ya no estamos en esa fase de early adopters, donde las expectativas eran desmedidas y cualquiera podía vender, sino que cada vez aquellos que tengan casos de éxito, aquellos que lo hagan bien y que se estén profesionalizando, van a ser los que se van a destacar de sobremanera para este tipo de empresas que están algo más rezagadas o que tienen esa desconfianza, dado a que han sido víctimas de malas praxis y todo este tipo de cosas. En mercados que no están maduros, mercados que no están estabilizados, el problema principal inicial siempre es el vendehumismo, es la mala calidad, es la falta de reputación, es todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es tan importante y soy tan efusivo con el tema de que, por favor, trabajéis los casos de éxito, que hagáis las cosas bien, que las hagáis con ética, que no vayáis a cobrar caro si no vale caro. O sea, o sea, siempre hay que cobrar caro, lo más caro posible, pero si esa solución no está solucionando algo lo suficientemente tangible, ahí no tenéis que cobrar caro, porque no estoy solucionando nada. Eso no es consecuente, no es realista. Estoy rompiendo el mercado. Entonces, es lógico que debido a todo este hype y toda esta sobreexpectación, va a llegar un momento donde esto se tenga que estabilizar y que las expectativas se adecúen a la realidad. Esto es lógico, ¿vale? Pero esto no significa que esta tecnología sea una burbuja. Para nada, más bien al contrario. La demanda va a ser creciente, constante y consistente. Y esto va a ser así de forma lineal. Y es que lo estamos viendo. O sea, una cosa es especular y otra cosa es observar la realidad. ¿Vale? Las miniaturas de YouTube hoy en día se pueden hacer directamente con Nano Banana. La mayoría de diseñadores gráficos hoy en día se están quedando sin trabajo. La mayoría de funciones dentro de una empresa que se basaban en cuestiones administrativas se pueden automatizar.
la mayoría de microgestiones del día a día de empresas se pueden automatizar y se está haciendo. Y se está haciendo con consistencia y con resultados. ¿Vale? Entonces, mm, ¿existe un riesgo real de que el sector de la automatización se vea perjudicado? Mm, sí, lógicamente que sí. Pero solo se va a ver perjudicado para las personas que lo están haciendo mal. Para los que estamos haciendo las cosas bien, no. Y tenemos que pensar que la automatización es algo distinto de la inteligencia artificial. Mucho cuidado. O sea, una cosa es automatizar y otra cosa es automatizar con IA. Si tú automatizas puramente, sin IA, estás haciendo algo que se viene haciendo desde la revolución industrial como mínimo a nivel de invención de máquinas y tal, de sofisticación, porque se viene haciendo toda la historia. Pero si estamos hablando de automatización, la automatización lleva existiendo con nosotros prácticamente vamos a decir, desde la revolución industrial, siendo extremadamente conservadores, ¿eh? Porque viene de mucho antes. Ya hay máquinas que predecían el comportamiento de los astros, incluso los griegos y cosas así súper raras, que ya automatizaban, ya hacían procesos de automatización. La única diferencia o el cambio de paradigma que estamos viendo es que la automatización ahora es digital, es decir, estamos automatizando procesos digitales internos del ordenador, internos de los mundos digitales. Porque hasta ahora una automatización sería que cuando entramos por una puerta hay un sensor que nos detecta, que automáticamente enciende la luz, que Alexa nos habla y pone una música en especial, que en una fábrica de producción hay unos rodillos donde esos rodillos automáticos pasan por diferentes máquinas que pesan el producto y todo este tipo de cosas, ¿no? Esta automatización sigue teniendo, o sea, sigue siendo lo mismo que lo que venimos viendo a lo largo de la historia. ¿Bien? La automatización con IA básicamente lo que hace es introducir un cerebro dentro de ese proceso automatizado. Y este cerebro tiene una ventaja y una desventaja. Una, que se comporta de forma flexible en base al contexto, y la desventaja de que, lógicamente, si se comporta flexible en base al contexto, se va a equivocar y tiene alucinaciones. Y es aquí donde la gente no está siendo responsable, en las alucinaciones. Pues la gente se piensa que esto es poner un agente con tres patitas, ¿vale? El típico de N8N, dos nodos y venga, pa'lante, véndelo por 3.000 euros. No, esto no va así, no va así. Y si el mercado no lo quiere ver esto, lo verán dentro de un año, ¿vale? Lo verán. Yo, de hecho, he llegado a ver youtubers, infoproductores, gente que actualmente está en el mercado, que estáis viendo en vuestro día a día, y que no voy a decir nombre porque no soy ese tipo de personas, que hacen racks, o sea, arquitecturas racks, ¿vale? Para cartas de restaurante. Cartas de restaurante donde es una página. Y están enseñando en YouTube a hacer racks para cartas de restaurantes y venderlas por 2.000, 3.000 euros. Es aquí donde está el problema. Pero una automatización con sentido, como la pedazo de automatización que hemos trabajado nosotros para la newsletter, ¿vale? Que te puedo enseñar, aunque de momento no la tenemos, o sea, no tenemos todas las partes, y que nos ha hecho un chico en nuestro equipo, que la verdad es una máquina. Este tipo de automatizaciones son una auténtica locura, ¿vale? Y como esta, tengo 4 o 5 páginas, ¿vale? Como esta automatización, solo para la newsletter. Y esto es una locura, o sea, algún día os lo explicaré esta automatización. Pero esta automatización literalmente te ahorra decenas de horas a la semana. Y no solo horas, sino que te da calidad, te da enfoque, te da todo lo que necesitas como emprendedor. ¿Vale? Entonces, ¿existe un riesgo real de que se vea perjudicado? Sí, pero solo se va a ver perjudicado para aquellos que hagan las cosas mal. Si tú has estado haciendo las cosas bien, si estás en este canal, créeme que ya estás en el 99, o sea, en el percentil 99,9. O sea, estás en el 0,01% superior. Estás en eso. ¿Por qué? Porque para estar en este canal, primero, tienes que tener un compromiso enorme con tu aprendizaje. O sea, tienes que estar profundamente comprometido en escuchar a una persona darte la chapa prácticamente 1 hora al día de temas súper profundos, ¿vale? Que eso ya te diferencia simplemente por tener esa capacidad de atencional, que actualmente está totalmente destruida en la mayoría de las personas por el consumo de contenido rápido y TikTok y la dopamina fácil. Y después por tu nivel de implicación y profundidad hacia el negocio y buenas prácticas. Porque aquí yo nunca hablo de hacer las cosas fáciles, de hacer las cosas rápido. Y ahora de hacer las cosas bien. ¿Vale? Entonces tú ya estás en ese porcentaje. Lo que te diría es, avanza, no tengas miedo. Porque ese miedo es el que te va a paralizar, es el que te va a hacer tomar malas acciones. Y estás en un camino que es donde tienes que estar.
¿vale? Siempre en los mercados hay incertidumbre, siempre en todo. Puede haber una guerra mañana, pueden pasar muchas cosas malas. Hay que asumir que todo va a ir bien. Y yo, o sea, te garantizo que el mercado de las automatizaciones, actualmente, tal y como yo lo estoy viendo, ¿vale? Y yo creo que tengo la ventaja, no porque sea clarividente ni sea mejor que otros, sino simplemente porque estoy muy metido en el mundo, lo vivo día tras día, consumo mucho contenido, hablo con clientes y hablo con mucha gente, tengo la ventaja de ver la realidad del mercado. Y te puedo decir que esa realidad es muy potente, es muy potente. Y es una realidad que no están viendo las empresas. Y es una realidad que no están implementando las empresas. Si tú le llevas esa realidad a las empresas, tío, hay una cantidad de dinero ahí, hay una cantidad de dinero que es increíble. Y decirte que, por ejemplo, y esto ya es un dato súper, súper increíble, es que se estima que en el año 2050 hay teorías súper raras, como por ejemplo, mírate el tema del escaneo del iris por parte de OpenAI, que bueno, es una cosa increíble, ¿vale? Estúdiatelo, búscalo, busca información, vas a alucinar. Se dice que habrá tanto desempleo, dado que la inteligencia artificial habrá reducido tanto el porcentaje de ocupación que prácticamente tendremos que cobrar la renta básica universal, porque habrá tanta gente sin trabajo, tanta gente que está desocupada, que tendrán que dar una cantidad de dinero base para todos, ¿vale? Y esto es una realidad que puede ocurrir, no es descabellado esto. Hola, ¿cómo estás, Agus? Espero que bien. Quisieras preguntarte cómo te das cuenta cuando alguien vende humo. Esta respuesta creo que la dimos ayer ya. Y aquí Claudio con su matecito. Claudio grande. Tengo que probar el mate, ¿eh? Aún no he probado el mate y no me siento orgulloso de eso, ¿eh? A ver si nos dejamos alguna por responder. Muchas gracias por aquí, a Marco Viet. Un grande eres. Hola, Agustín. Primero, gracias por este contenido. Espero que estés bien. Muchas gracias, Alexi. Aquí va mi pregunta. Estamos trabajando con un cliente y vamos a enseñar una especie de demo, un MVP antes de pasar a producción. Esa demo la hacemos con herramientas nuestras, nuestras APIs y demás. Pero, por ejemplo, el cliente tiene un servicio de atención por WhatsApp. Para nosotros hacer la demo deberíamos usar alternativas como Evolution API o similares, o una vez implementar herramientas oficiales. Me tiene un poco liado este tipo de situaciones. Vale, la demo siempre, si es un MVP, lo que te recomiendo primero es que si es un MVP que lleva mucho trabajo, que te lo paguen. Y si te lo pagan, que definas el alcance. Es decir, que digas hasta dónde llega ese MVP. Bien, vamos a dar esto por hecho. Después, si pasas a producción, o sea, después, primero, perdona, si lo has hecho con tus conexiones de momento, con tus APIs, felicidades, es como tienes que hacerlo, muy bien, de momento no tocamos APIs del cliente. Cuando el cliente ya pague el estado de producción, ¿vale? Donde tú le vas a hacer un nuevo presupuesto, le vas a decir lo que conlleva pasar a producción, le vas a pasar unos mantenimientos, entonces siempre lo que te voy a recomendar son APIs oficiales, ¿vale? De hecho, hoy subo un vídeo para integrar oficialmente la API de Meta con WhatsApp de forma totalmente legal, ¿vale? Para que no tengan tantos problemas. Verás que es mucho más fácil de lo que creemos. No nos hagamos tampoco la picha un lío, ¿vale? Que se suele decir, ni nos saturemos con esto. Porque si utilizamos alternativas como Evolution API, lo que puede ocurrir es que nos baneen y que tengamos una falla de reputación con nuestro cliente. Entonces, siempre integrémoslos con los datos del cliente, con los datos de facturación del cliente, con el número del cliente, todo lo del cliente, pero siempre utilizando alternativas oficiales. Si ves que Meta, por lo que sea, te da muchísimo trabajo, vete para Twilio, ¿vale? Evolution API solo para pequeñas pruebas, para pequeñas integraciones y para clientes muy, muy a pequeña escala. Porque te pueden banear, no es un método oficial, ¿vale? Y si te banean, el cliente pierde todo el WhatsApp, pierde toda la reputación, pierde todos los contactos. Y créeme que no es algo que quieras experimentar, ¿vale? De hecho, mira, te voy a enseñar algo. Hace poco me comentaron en un vídeo de mi canal, precisamente un vídeo donde hablaba Bueno, no de tan grande. Evolution API, este de aquí, una persona que hizo algo con Evolution API. Buenas a todos, yo lo integré con un cliente mediano hace unos meses y a pesar de que me hizo unos apaños en unos días, ha sido un desastre, la verdad. Actualizaciones cada semana, problemas con sus servidores, grandísimo vídeo, como siempre. Otras agencias recomiendan usarla con todo tipo de clientes y se olvida de que nos estamos jugando el pan. Aquí lo veis, ¿vale? Esto es alguien que lo integró con Evolution API. Nosotros ya aquí en este vídeo No, avisábamos.
de que Pero no tenemos que hacerlo porque lógicamente, tenemos riesgo de baneos, menos estables, sin soporte oficial y escalabilidad limitada. ¿Vale? Para que veáis lo que es hacer las cosas bien desde un inicio. En este vídeo podríamos haber jugado con el sensacionalismo, decir que es increíble ganar 20.000 visitas más, pero haber jodido nuestra reputación a largo plazo. Y bueno, ya tendríamos el Daily Updates de hoy. Vamos a ver las actualizaciones en cuanto a métricas. En el canal principal estamos en 85.282. En suscriptores del canal secundario estamos en 424. Vaya, no se ha copiado bien. 424. De foco diría que hoy estoy un 3, de motivación un 2. Estoy bastante desganado, pero la verdad que bien, no me puedo quejar. Calidad del sueño ha sido aceptable, hicimos deporte y la alimentación está siendo correcta. Hoy un día bastante normalito. Si os fijáis, el crecimiento del canal secundario, pese a que ayer grabé por la tarde, ¿vale? Está siendo bastante bueno. Tenemos 30 aquí de crecimiento, que está muy guay teniendo en cuenta el momento. Em, para aquellos que no sepan por qué estamos haciendo los daily updates, básicamente los daily updates tienen varias funciones, ¿no? Entre ellas, y la primera y más importante, uno, ayudar y generar impacto en las personas que vean este tipo de vídeos, ya que eso a mí principalmente actualmente es lo que me produce más satisfacción. Lo segundo, dominancia en el mercado. Si tú creas vídeos cada día, lo haces de forma consistente, acabas saturando el algoritmo de forma positiva. Esto hace que todas las intenciones de búsqueda relacionadas con agencia de IA, con N8N, con negocio de inteligencia artificial, sean respondidas por vídeos que tú has hecho. Si haces 100 vídeos en 100 días, hay 100 horas de contenido tuyo circulando por Internet, evergreen, que siempre van a hacer que tu autoridad percibida aumente. Tercero, el ciclo de ventas hacia nuestra comunidad aumenta mucho, ya que se ha demostrado que consumir 7 horas de contenido para que una persona tome una decisión de compra, por lo tanto reduces el ciclo de ventas, el ciclo de conversión. Y después, la ventaja que tiene esto es que se genera un hábito, ¿vale? Vosotros estáis recibiendo, yo estoy recibiendo a cambio y es un win-win, ¿vale? Porque el hábito es que vosotros os volvéis, digamos que consistentes con la adquisición de conocimientos cada día, ¿vale? Se convierte en un hábito inconsciente y esto hace que por un lado las métricas mejoren muchísimo, que sea un interés compuesto, que por otro lado vosotros mejoréis muchísimo porque cada día aprendéis más y de forma, digamos, con menos esfuerzo y que sea prácticamente un ciclo virtuoso, ¿vale? Donde, como estáis viendo, en las últimas 48 horas hemos tenido 1.253 visitas en un canal que es nuevo, ¿vale? Que es una locura esto para quien no entienda de YouTube y tal, es una locura. Tiempo de visualización, 530 horas, increciendo, y las visualizaciones de igual forma increciendo. Así que eso. Mañana muy probablemente empezaremos con estrategias directamente, ¿vale? Quiero hablar un poco más de agencia y tal. Y dejaremos las respuestas para lo último, ¿vale? Así acabamos viendo. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Como siempre, un enorme abrazo y nos vemos en la siguiente daily. Os agradecería muchísimo que dejéis un comentario, sea lo que sea, nos ayudáis muchísimo. Que os suscribierais de igual forma, que dejéis un like. Y para aquellos que quieran seguir avanzando en su primer cliente, tenéis Aileen VIP, donde tendréis toda la información necesaria junto en el link de aquí abajo. Así que hasta la próxima. Chao.